Sevilla. He de trasladar los saludos del presidente de FES, Miguel Ruz, quien ha visto su agenda comprometida para el día de hoy. También del director de la Confederación, David Alba, que se encuentra de obligado confinamiento. Está bien de salud, como esperamos que estéis todos los participantes, posiblemente el lunes ya esté por la casa. Este seminario se ha organizado en el marco del proyecto CEA más Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad. Es un proyecto que la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Os rogamos que silenciéis los micros, por favor. Al seminario se le pretende dar un enfoque eminentemente práctico. No queremos perder el tiempo en aspectos tales como la previa negociación existente entre el gobierno, sindicato más representativo y la patronal previo a la reforma, tampoco sobre las tensiones existentes entre ellos, entre los propios negociadores, y las internas existentes entre la fuerza del propio gobierno dentro de los sindicatos y de la patronal. Todos los que vamos a intervenir hemos sido testigos de algunas de ellas como participantes de la Comisión del Diálogo Social de COE de PYME, de la que formamos parte. Tampoco queremos entrar en lo que pudo haber sido la reforma, teniendo en cuenta el documento firmado por determinadas fuerzas políticas el 20 de mayo de 2020, comprometiéndose literalmente a la derogación íntegra de la reforma laboral del 2012 propulsada por el gobierno del PP. Y tampoco a lo que pueda hacer la reforma tras el obligado trámite parlamentario para su convalidación. Hasta ahora han hablado los políticos, los agentes sociales y económicos, volverán a hablar también en el Congreso los políticos, pero publicada la norma ahora es el turno de los juristas, los que nos ayudarán a interpretarla y a conocer las consecuencias que en este caso para las empresas pueda tener su aplicación. Para ello contamos con dos juristas de prestigio. Patricia León es abogada, directora del Departamento de Derecho Laboral de Montero Aramburu Abogados, firma a la que se incorporan en el año 98. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, es mediadora del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el CERCLA. Yo he tenido la ocasión de participar con ella en un gran número de comisiones de mediación, en las que ha demostrado y he sido testigo de su sobrada cuenta que ha dado de sus grandes cualidades para enfocar y resolver los conflictos planteados. Ha sido ponente en diversas jornadas y seminarios relacionados con el mundo del derecho laboral. También nos acompaña María del Mar Troncoso, es asimismo abogada, asociada senior también del área laboral de Montero Aramburu Abogados, firma a la que se incorpora en el año 2012. Tiene una amplia experiencia en la dirección de procesos judiciales del orden social, se encuentra especializada en derecho laboral concursal y ha sido también ponente en diversas conferencias y jornadas sobre materia laboral. Tenemos que agradecerle su presencia porque nos consta que han hecho un gran esfuerzo para acompañarnos, haciendo un hueco entre sus múltiples compromisos profesionales. Disertarán conjuntamente sobre los principales aspectos de la reforma, modalidades contractuales, medidas de flexibilización interna, principales novedades en los ERTE y también en la negociación colectiva. Tras ello se procurará dar respuesta a las preguntas que desde cuando lo consideréis oportuno podéis ir realizando a través del chat, utilizando la pestaña que tenéis abajo en el faldón de la parte inferior de vuestros monitores. Ese momento será moderado por Antonio Manuel Jurado, que es alguien de la Casa, de la Confederación de Empresarios, también es abogado, empresario con una prolongada trayectoria, director general de ADEISA, empresa de trabajo temporal, tiene una dilatada experiencia en el mundo del asociacionismo empresarial. Por mi parte tuve el honor de pertenecer a la Junta Directiva de la Asociación Sevillana de Empresas de Seguridad, que fue fundada por él en el año 1990 y que después de más de 30 años todavía sigue activa. Y también es miembro, como el resto de los que estamos aquí, de la Comisión del Diálogo Social de COE-CEPIM. Antonio Manuel será quien clausure el seminario y al término del mismo
Se pasará, no sé si sobre la marcha, un pequeño cuestionario de evaluación o bien en posterior correo se pasará, como digo, un pequeño cuestionario de evaluación que os agradeceremos que tengáis la amabilidad de cumplimentarlo. Os llevará poco tiempo. Bueno, sin más, os dejo con Patricia, con María del Mar. Confío en que va a ser eminentemente práctico el seminario y que os sea de utilidad. Nada, gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería darle las gracias a la Confederación de Empresarios de Sevilla y a la Confederación de Empresarios de Andalucía por la invitación tanto a María del Mar como a mí a compartir con vosotros este análisis práctico del Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. En primer lugar, la valoración que hacemos nosotros de la totalidad del Real Decreto Ley es una valoración positiva y nos encontramos ante una reforma moderada laboral. Es verdad que, como ha dicho Manolo en la introducción, hemos asistido todos en los últimos meses o quizás en el último año a distintas declaraciones e iniciativas parlamentarias, incluso compromisos por parte del Gobierno, en el que se hablaba de una derogación de la totalidad de la reforma laboral del año 2012. Sin embargo, si bien partíamos de ese compromiso de una derogación total de la reforma laboral del año 2012, para nosotros lo que eran los aspectos fundamentales de la reforma laboral del año 2012, eso sigue intacto, es decir, sigue existiendo la indemnización del despido improcedente de 33 días de salario por año de servicio. No hemos vuelto a los 45 días de salario por año de servicio como el máximo de las 42 mensualidades. Continuamos sin tener los salarios de tramitación, los supuestos los costábamos por la indemnización en los despidos improcedentes y tampoco se ha y continúa revocada la autorización por parte de la autoridad laboral en los expedientes de despido colectivo y en los expedientes de regulación temporal de empleo. Sin embargo, la novedad más importante que ha introducido el Real Decreto 32/2021 de 28 de diciembre, en lo sucesivo me referiré como el Real Decreto Ley, ha sido principalmente en materia de contratos. España tiene un 26% de tasa de contratos temporales frente al 13% que tiene el resto de la Unión Europea, por lo cual podemos decir que España actualmente duplica la tasa en contratos temporales del resto de los países de la Unión Europea. Pero nosotros en esta primera valoración entendemos que esas pretensiones o ese objetivo que tiene la reforma difícilmente se podrá conseguir si no viene acompañada de una serie de mecanismos o instrumentos por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En los próximos días el Congreso tiene la obligación de convalidar o la intención de convalidar el Real Decreto van a intentar convalidar el Real Decreto Ley 32/2021 y sabéis todos que si en el mes no se convalida desde su publicación, que fue el 30 de diciembre, el mismo decaerá, por lo cual resultaría bastante paradójico que habiendo llegado a un consenso desde el punto de vista de los sindicatos, de los empresarios y el Gobierno, se chocase desde el punto de vista político y no se consiguiese esa convalidación. Esta reforma laboral ha sido considerada por parte de los sindicatos como blanda y por parte de los empresarios como todavía bastante ruda o dura. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido convalidada, a pesar de haber sido acordada, los sindicatos consideran que la capacidad de los empresarios de organizar el trabajo
la siguen teniendo, y por parte de los empresarios se ha cedido pues, lo que se refiere a la contratación temporal, lo que se refiere a la transposición de todo lo que hemos aprendido de los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y de fuerza mayor durante la pandemia. Se ha vuelto a la autoactividad de los convenios colectivos y se ha vuelto incluso a la participación de la representación legal de trabajadores en ámbitos en los que habían dejado de participar o en los que nunca habían llegado a participar. En cualquier caso, entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 31 de diciembre, a diferencia de lo que se refiere a la materia de contratación, donde ahora nos iremos deteniendo, donde existe una vacatio legis hasta el 30 de marzo del año 2021. Empezamos entonces, en primer lugar, por las modalidades contractuales, la simplificación y reordenación de la contratación laboral. En primer lugar, debemos poner de manifiesto que con la aprobación de esta reforma laboral se pretendía dar cumplimiento a un compromiso que tenía España con la Unión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ese plan, España se había comprometido a tres cosas. Se había comprometido a limitar el uso injustificado y desproporcionado de la contratación temporal, se había comprometido a priorizar lo que era el contrato por tiempo indefinido y se había comprometido a conseguir que el contrato temporal tuviese un origen exclusivamente causal. En el marco de dicha pretensión, ¿qué es lo que ha conseguido la reforma? La reforma laboral ha conseguido, en primer lugar, que desaparezca el contrato por obras y servicio determinado. Ahora veremos hasta cuándo va a estar vigente, pero el contrato por obra y servicio determinado desaparece. En segundo lugar, a priorizar el contrato por tiempo indefinido. En tercer lugar, se va a potenciar lo que es el contrato formativo y el contrato fijo discontinuo y se va a reordenar y a endurecer la justificación que tenemos que tener para llevar a cabo la formalización de contratos temporales. Entonces, pasamos a continuación a desarrollar todas estas medidas. En primer lugar, la modificación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a ver si podemos... Buenos días a todos. Vamos a ver si podemos organizar las diapositivas. A ver. Sí, es que ha habido un... No podemos pasarlo. A ver, un segundo. Aquí, ¿no? Es el PDF, ¿no? Esta vuelta. ¿Cómo lo paso? Es que no va así. Es de diapositiva. Ciérralo y vuelve a abrir. Ahora gíralo en herramienta. En ver, rotar. Ahora. Y ahora desde el principio, ¿no? La primera. No, eso lo vamos a hacer. Pero no puedo... Sí, Vale. Es que está cambiado el... Sí. ¿Quieres compartir? Bueno, quiero que salga la diapositiva. La tercera. No, eso no. Vamos sin diapositiva. Exactamente. Arriba, rotar. En vez, ¿no? ¿No? En vez, otra lista, ¿no? Creo que es en rotar vista. Sí. Ahora. No, y ahora para... Y ahora te la pongo en modo completo, ¿no? Sí, y ahora ya le damos... Está compartiendo. Ahora ya está compartiendo. Sí. Disculpa los problemas del directo.
Bueno, buenos días. Continuamos. Vamos a desarrollar a continuación las principales modificaciones que se han introducido por esta reforma laboral y en primer lugar vamos a empezar por las modalidades contractuales. Se ha modificado el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que se encarga de regular los contratos formativos. A partir de ahora vamos a tener un solo contrato formativo con dos modalidades. En primer lugar, el contrato para la formación en alternancia con el empleo, cuyo finalidad, cuyo objetivo principal es compatibilizar la realización de una actividad laboral retribuida con un proceso formativo en el ámbito de la formación profesional, de los estudios universitarios y del catálogo de especialidades del Sistema Nacional de Empleo. Este contrato es el que viene a sustituir el contrato para la formación y el aprendizaje. Sin embargo, en la norma se establece que se podrán realizar contratos para la formación, se podrán seguir aplicando esos contratos para la formación y el aprendizaje hasta el 30 de marzo de 2022 y a eso se les aplicará la normativa del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción anterior a esta reforma laboral. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que esta reforma de los contratos formativos entrará en vigor a partir del 30 de marzo de 2022. Este contrato formativo, su duración se va a determinar en el plan de formación que se establezca al respecto, pero tendrá que respetar un límite mínimo de 3 meses y un límite máximo de 2 años. El tiempo de trabajo efectivo en este contrato de alternancia con el empleo no podrá ser superior al 65% durante el primer año ni al 85% durante el segundo año de la jornada establecida en el convenio colectivo. No se podrá realizar por estos trabajadores horas extraordinarias, ni trabajos a turno, ni trabajos nocturnos, salvo, se establece una excepción, que la adquisición de los aprendizajes que se pretendan adquirir no pueda hacerse en otros periodos por la naturaleza de la actividad desarrollada. En este tipo de contratos no se permite la realización de ningún periodo de prueba y la retribución correspondiente a esta modalidad contractual se fijará en el convenio colectivo aplicable. En el caso de que el convenio colectivo no prevea nada, esa retribución no podrá ser inferior al 60% durante el primer año ni al 75% durante el segundo año respecto a la fijada en el convenio colectivo aplicable para el grupo profesional que desarrolle las mismas funciones y todo ello, por supuesto, en proporción a la jornada realizada. La segunda modalidad de contrato formativo es el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudio. Este, igual que el anterior, pues entrará o será de aplicación a partir del 30 de marzo de 2022. Se podrá suscribir con aquellos trabajadores que tengan algunas de las titulaciones que se recogen en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y se podrá suscribir en el plazo de los 3 años siguientes a aquel en el que se finalicen los estudios y ese plazo de 3 años se amplía a 5 años en el caso de las personas con discapacidad. Sin embargo, no podrá suscribirse con aquellas personas que ya hayan desarrollado o hayan obtenido alguna experiencia profesional en la misma actividad en la empresa por un tiempo superior a 3 meses. La duración de este contrato se determinará por convenio sectorial respetándose el límite mínimo de 6 meses y el máximo de 1 año. Y esto cambia respecto al contrato de prácticas anterior en el que el límite máximo estaba previsto en 2 años. El periodo de prueba que en su caso se establezca no podrá ser superior a 1 mes, aunque por convenio colectivo se podrá modificar esta duración del periodo de prueba. La retribución de los trabajadores contratados bajo esta modalidad contractual será la que se fije en el convenio colectivo aplicable o bien la que se establezca para el grupo profesional y el nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. De todas formas, en ningún caso la retribución que vayan a percibir podrá ser inferior a la que se establezca para el contrato formativo en alternancia con el empleo, ni ser inferior tampoco al salario mínimo interprofesional. Que, como sabéis, actualmente está en 965 euros por 14 pagas, es decir, 13.510 euros anuales. Eso respecto a la modificación del artículo 11 y respecto a la modificación de los contratos formativos. Otro artículo que se ha modificado y que es el que ha generado más expectación es el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
¿Cuáles son las principales novedades que se introducen? Pues en primer lugar, la más importante es que desaparece el contrato por obra o servicio y en los dos únicos contratos por duración determinada que se van a poder suscribir va a ser, por un lado, el contrato por circunstancias de la producción o, por otro lado, el contrato de sustitución. ¿Cuándo podrá suscribirse el contrato por circunstancias de la producción? Pues solamente en 3 supuestos tasados, que son los que desarrollamos a continuación. En primer lugar, cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la producción. Un ejemplo de dicho caso podría ser, por ejemplo, cuando durante la pandemia las empresas tuvieron que fabricar pues, guantes. Es un incremento ocasional e imprevisible de la actividad productiva de la empresa. En segundo lugar, se podrá suscribir un contrato por circunstancias de la producción cuando se produzcan oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere en ese momento. En este supuesto se incluyen las vacaciones anuales. En estos dos primeros supuestos, el contrato podrá tener una duración máxima de 6 meses que se podrá ampliar hasta 1 año por convenio colectivo. En tercer y último lugar, este contrato por circunstancias de la producción se podrá disculpad, que creo que se ha silenciado por error. Os decía, creo que se ha silenciado cuando estaba hablando del tercer apartado y os decía que este último supuesto se nos está resistiendo porque es el más conflictivo, ¿eh? Este contrato por circunstancias, el contrato por circunstancias de la producción también está previsto para cubrir situaciones ocasionales previsibles, en contra de lo que se decía en el primer apartado, y que tengan una duración reducida y limitada. En este supuesto, el plazo máximo por el que se podrá suscribir este contrato será de 90 días no continuados en el año natural, independientemente del número de trabajadores que haya que contratar durante cada uno de esos días. Esto puede ser, por ejemplo, el caso de las rebajas de invierno y de verano. En el último trimestre de cada año, las empresas deben trasladar a la representación legal de los trabajadores la estimación, la previsión anual que van a hacer que van a usar en lo que van a usar este contrato. Asimismo, hay que tener en cuenta que se establece una cotización adicional de 26 € por cada finalización de contrato inferior a 30 días por cada uno de los trabajadores que se finalice el contrato. Esta penalización se recoge con un objetivo determinado, que es desincentivar la realización de contratos temporales de corta duración. ¿Cuándo estamos ante un contrato temporal de corta duración? Cuando el contrato temporal es inferior a 30 días. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la campaña del Black Friday, que como todos sabéis es el último viernes de noviembre de cada año. En esa yo tengo un comercio, creo que voy a tener una gran venta, para mí es un periodo bastante importante y contrato a 2 dependientes por un periodo, cada una de ellas con un contrato de 15 días. Finaliza el contrato de 15 días, finaliza la campaña y finaliza el contrato de las 2 dependientes. Tendré que pagar 26 € de cotización adicional por cada una de las trabajadoras, es decir, tendré una cotización adicional de 52 €. Y además de ello, habré consumido de los 90 días que ha dicho María del Mar que teníamos máximo para los contratos temporales, habré consumido 15 días, no 15 días por cada trabajador, sino 15 días en total. ¿Por qué? Porque las 2 trabajadoras han estado trabajando 15 días consecutivos de forma simultánea. Entonces, habré consumido 15 días de los 90 días y habré tenido la sanción adicional de los 26 € con cada una de las trabajadoras. El objetivo es penalizar los contratos temporales inferiores a 30 días y desincentivar que se formalicen este tipo de contratos.
Por lo tanto, como decíamos al principio, los contratos de duración determinada se van a poder suscribir por circunstancias de la producción y el otro supuesto era el contrato de sustitución. ¿Cuándo voy a poder llevar a cabo un contrato de sustitución? Pues también en 3 supuestos. En el caso de que exista la necesidad de sustituir a trabajadores que tengan derecho a la reserva de su puesto de trabajo y se establece la novedad de que se podrá suscribir el contrato hasta 15 días antes de que se produzca la ausencia del trabajador sustituido con el fin de poder adaptar a la nueva persona al puesto de trabajo que se sustituye. Por ejemplo, esto sucede cuando se sustituye a alguien a la que se le suspende el contrato por nacimiento de hijo. Para nosotros esta modificación que introduce la reforma, a nosotros particularmente consideramos que nos da seguridad jurídica y confort en determinados supuestos. El ejemplo que vamos a poner es que yo tengo un trabajador que conoce que va a tener una intervención quirúrgica, que se va a dar de baja el próximo lunes 17, que el médico le ha dicho que como consecuencia de la intervención quirúrgica que va a tener, va a estar de baja 2 meses. Yo voy a tener es que nos silencian constantemente. Yo voy a tener la posibilidad de que 15 días antes voy a contratar a otro trabajador y durante esos 15 días, que para algunas actividades es un tiempo excesivo, para otras actividades es un tiempo bastante corto, trabajador sustituido y trabajador que sustituye van a poder coordinar la realización del trabajo durante la baja del trabajador por su incapacidad temporal. Esta modalidad de contrato también se podrá utilizar para completar la jornada reducida de un trabajador por causa legal o convencionalmente establecida, en el supuesto, por ejemplo, de las reducciones de jornada por huelga legal, y también para la cobertura temporal de un puesto durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, pero en este caso la duración estará limitada a 3 meses. A diferencia de lo que ocurría, que os contábamos antes respecto a los contratos por circunstancias de la producción, aquí no se prevé la imposición de ninguna penalización por fin de contrato inferior a 30 días. ¿Qué ocurre con los límites temporales en la concatenación de los contratos temporales? Pues que se reducen los plazos, de tal manera que a partir de ahora, a partir de la reforma, adquirirán la condición de trabajadores fijos aquellos que en un periodo de 24 meses hayan estado contratados un plazo inferior a 18 meses, plazo superior, a 18 meses con o sin solución de continuidad para el mismo o diferente puesto de trabajo en la misma empresa o grupo de empresas mediante 2 o más contratos por circunstancias de la producción suscritos directamente con la empresa o con una empresa de trabajo temporal. Pero es que además se añade una particularidad y es que también se considerará al trabajador indefinido aquel que ocupe un puesto de trabajo que durante más de 18 meses en un periodo de 24 haya estado ocupado el puesto de trabajo por personas que hayan tenido contratos por circunstancias de la producción suscritos directamente con la empresa o a través de empresas de trabajo temporal. El ejemplo que aquí ponemos es que tengo una empresa y en mi empresa tengo un puesto de trabajo que es el puesto de recepcionista. Ese puesto de trabajo, si preguntásemos, es un puesto que necesito, pero yo lo vengo cubriendo desde hace tiempo con distintos contratos temporales. Y durante 18 meses lo he cubierto con una persona que estuvo 4 meses, otra persona que estuvo 2 meses, otra persona. Perdonad. Entonces, como os decía, tenía un puesto de trabajo de recepcionista que he venido cubriendo con hasta 4 trabajadores. El primero estuvo 2 meses, el segundo 4 meses, el tercero 6 meses y el cuarto otros 6 meses. Llegan los 18 meses y tengo una sanción administrativa porque estaba cubriendo un puesto fijo o un puesto con carácter indefinido con un contrato temporal, pero además voy a tener una sanción contractual. ¿En qué consiste esa sanción contractual?
que ese puesto de trabajo, el puesto se va a convertir en indefinido y la última persona que viniese ocupando el puesto de trabajo, es decir, aquel último que ha estado estos 6 meses, automáticamente se va a convertir en un trabajador indefinido en la empresa. Con lo cual, además de las sanciones de tipo administrativas que se han incrementado, tenemos unas nuevas sanciones contractuales y lo que llama la atención no es que conviertas en indefinido al trabajador que lo venía desempeñando, sino que ese puesto se convierte ya en indefinido, salvo que, bueno, posteriormente, pues imagínate que cambia la circunstancia, dejamos de tener recepcionistas y amortizamos el puesto por cualquier motivo, pero de ahora en adelante el puesto de trabajo se convierte en indefinido. ¿Cuándo entran en vigor todas estas medidas, estos cambios contractuales? Pues la norma ha establecido un régimen transitorio, de tal manera que aquellos contratos de obra o servicio determinado que se hayan suscrito hasta el 31 de diciembre de 2021 se seguirán rigiendo por la normativa que les resultaba de aplicación en el momento de su celebración. Por ejemplo, si yo he suscrito un contrato por obra o servicio el 15 de diciembre de 2021, ese contrato finalizará cuando finalice la obra para la que se suscribió, siempre que se haya realizado el contrato con las formalidades y con los trámites establecidos en la normativa vigente anterior a la reforma. Los contratos eventuales por circunstancias de la producción y los contratos de interinidad suscritos antes del 31 de diciembre de 2021 ocurrirá lo mismo. Se seguirán rigiendo por la normativa que estaba en vigor en el momento en el que se celebrara. Desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022 se podrán suscribir contratos por obra o servicio determinada y contratos eventuales por circunstancias de la producción, pero tendrán que tener como máximo una duración de 6 meses. Y aquí nos preguntamos, ¿qué ocurre si yo suscribo el 7 de enero de 2022 un contrato por obra o servicio y cuando transcurren esos 6 meses la obra no ha terminado? Pues eso no lo dice la norma. En nuestra opinión, entendemos que ese contrato tendrá que devenir en indefinido. El nuevo límite a la concatenación de los contratos temporales será de aplicación a los contratos celebrados a partir del 31 de marzo de 2022. Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, se dice expresamente en la normativa que a efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y del plazo previsto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, solamente se tendrá en cuenta el contrato vigente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y aquí nos preguntamos también, bueno, ¿y qué ocurre si, llegado el 31 de marzo de 2022, con anterioridad yo he ido llevando a cabo una serie de contratos temporales que con la realización del último contrato devendría en indefinido, porque la norma lo que dice es que únicamente se tendrá en cuenta el último contrato, el que esté vigente a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Pues bien, pues entendemos que en este caso lo que ocurrirá es que se alargará la temporalidad en ese supuesto concreto. Eso respecto a las modificaciones introducidas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores respecto a los contratos temporales. Otra de las novedades relevantes de esta reforma laboral en materia de contratación es la modificación del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que se encarga de regular los contratos fijos discontinuos. Esta nueva regulación de los contratos fijos discontinuos entrará en vigor a partir del 31 de marzo de 2022. En este caso desaparece la distinción entre contrato fijo periódico y contrato fijo discontinuo. El objetivo de la reforma de este precepto es que se cubran con contratos fijos discontinuos la mayor parte de las situaciones que antes se venían cubriendo con contratación temporal. De esta manera, para que podrán suscribirse contratos fijos discontinuos en 3 supuestos tasados también en la norma. En primer lugar, para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Este es el supuesto, por ejemplo, de las actividades agrícolas. En segundo lugar, para la realización de trabajos que no tengan naturaleza estacional o estén vinculados a actividades de temporada, pero se presten de manera intermitente y tengan periodos de ejecución ciertos, ya sean determinados o indeterminados. Por ejemplo, se nos ocurre el caso de los profesores de las actividades extraescolares. Para el desarrollo también se puede utilizar este contrato fijo discontinuo para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios, en la ejecución de contratas mercantiles o administrativas
que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. En este supuesto, los periodos de inactividad solamente pueden producirse como plazos de espera de recolocación entre sus contrataciones. Los convenios colectivos determinarán el plazo de actividad entre sus contratas que, en ausencia de previsión del convenio colectivo, no podrá ser superior a 3 meses. Transcurrido este plazo, las empresas podrán adoptar las medidas coyunturales o definitivas que procedan. Aquí ponemos el ejemplo para estos periodos de inactividad. Imaginaros que en mi empresa yo tengo una cantina y esa cantina pues tengo una contrata que lleva todo lo que se refiere a la restauración. Finaliza el contrato con la empresa con la restauración. Esa contrata tiene una serie de trabajadores y la nueva contrata que entre tiene la obligación de quedarse con los trabajadores, por el motivo que sea. Vamos a suponer que es un motivo del 44, estamos en un supuesto de sucesión. Los trabajadores tendrán un periodo de inactividad. Mientras yo busco una nueva contrata, pues hasta 3 meses la anterior contratista tendrá la obligación de mantener a los trabajadores. Transcurrir esos 3 meses sí podrá llevar a cabo medidas de flexibilización interna, es decir, un expediente de regulación temporal de empleo, por causas a lo mejor, pues, vamos a poner productivas, o un expediente de despido colectivo si a lo mejor pues tarda más de 3 meses y la empresa principal todavía no ha encontrado esa empresa de restauración que sustituya a la empresa contratista. Las empresas de trabajo temporal también podrán utilizar esta modalidad de contratación para acceder a los trabajadores. Al inicio de cada año natural, las empresas deben trasladar a la representación legal de los trabajadores un calendario con las previsiones de llamamiento que tienen, ya sea anual o semestral. Igualmente deberán también comunicarles las altas, una vez que se produzcan las altas de los trabajadores fijos discontinuos. Como podéis comprobar en la exposición que estamos haciendo, hay numerosas referencias a las comunicaciones que hay que hacerles a la representación legal de los trabajadores, porque se le ha ampliado su participación en todo lo referido a estas cuestiones. Los convenios colectivos también se les da una mayor relevancia porque en este caso, por ejemplo, de contratos fijos discontinuos podrán ampliar esta regulación de esta modalidad contractual y podrán fijar, por ejemplo, una compensación por fin de llamamiento, entre otras cuestiones. Respecto a la antigüedad a tener en cuenta, respecto a los trabajadores con este tipo de contratos fijos discontinuos, se tendrá en cuenta la duración total de la relación laboral para aspectos como la promoción económica y profesional. Sin embargo, para el cálculo, por ejemplo, de la indemnización por despido, se tendrá en cuenta únicamente el tiempo de trabajo efectivo. La última modificación en materia contractual a la que vamos a hacer referencia es aquella relativa a la extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la voluntad, inherentes al trabajador en el sector de la construcción. A tal efecto se consideran contratos indefinidos adscritos a obra aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de la construcción. Una vez finalizada la obra a la que esté adscrito el trabajador, la empresa debe hacerle una propuesta de recolocación al trabajador. Y una vez efectuada esa propuesta, se podrá extinguir el contrato por motivos inherentes al trabajador en 3 supuestos concretos. En primer lugar, que el trabajador rechace la colocación. La empresa le hace la propuesta de recolocación y el trabajador tiene 7 días para contestarle, para aceptarla o para rechazarla. Si no le contesta, se entiende que la rechaza. En segundo lugar, porque la cualificación del trabajador, incluso aunque se le haya dado, que se le debe dar un proceso de formación, se haya llevado a cabo un proceso de formación o de recualificación, pues aún así la cualificación del trabajador no resulte adecuada para la nueva obra que la empresa tiene en la misma provincia a la que estaba adscrito el trabajador, o bien no sea posible su integración en una nueva obra porque ya cuente con un exceso de personas con la cualificación necesaria para realizar esas funciones. En este supuesto, la empresa debe notificar al trabajador la extinción de la relación laboral con un preaviso de 15 días. Y en último lugar, porque en la provincia no exista ninguna obra a la que adscribir al trabajador que sea acorde con su cualificación profesional una vez valorada pues, su posible recualificación.
En este supuesto, la empresa también deberá avisar al trabajador con 15 días de antelación. La extinción de este contrato por motivos inherentes al trabajador dará lugar a una indemnización del 7% de los conceptos salariales establecidos en el convenio colectivo para que resulte de aplicación y que se hayan devengado durante toda la vigencia del contrato. Hasta aquí la parte relativa a la contratación, a las modificaciones en materia de contratación, y ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es las medidas que se han introducido en materia de flexibilidad interna. Las principales novedades que se han introducido en medidas de flexibilidad interna van referidas fundamentalmente a los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En lo sucesivo me referiré a ellos como los ERTE ETOC o los ERTE por fuerza mayor. Las medidas de flexibilidad interna, sabéis que son aquellas medidas que evitan la destrucción del empleo, es decir, las medidas que dentro de una empresa evitan la extinción de los contratos de trabajo y lo que hacen es adaptarse a las circunstancias que en cada momento está pasando la empresa. Las dos principales son las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo que regula el 41 y por otra parte está el tema de los ERTE. En materia de los ERTE, la valoración que podemos hacer es una valoración también, sobre todo, muy positiva en este caso, porque lo que se ha hecho es introducir un mecanismo estable que va a evitar que si volvemos a pasar en situaciones como la que hemos pasado recientemente de la pandemia, estemos ante un continuo sobresalto normativo y tengamos ya una normativa que nos permita regular este tipo de situaciones. Respecto a las medidas de flexibilidad interna, lo que la reforma laboral introduce son dos grandes modificaciones. Una referida a los ERTE, que consiste fundamentalmente en modificar la norma que hasta entonces lo regulaba, que era el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, y por otra parte se introduce un apartado bis a este artículo 47, que es el mecanismo REG, conocido coloquialmente, que es el mecanismo REG, y el nombre técnico es mecanismo REG de flexibilidad y estabilidad en el empleo, al que me referiré posteriormente, y es un instrumento sobre todo político. Respecto a los ERTE, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho fundamentalmente es transponer todo lo que hemos aprendido durante la pandemia. ¿Y con qué objetivo? Pues el objetivo es, la reforma lo introduce para flexibilizar, para dinamizar y para facilitar lo que son la tramitación de los ERTE, acortando plazos, como ahora hablaré, y en otras circunstancias, más que acortar plazos, como incorporando lo que la experiencia durante la pandemia nos ha puesto de manifiesto. En primer lugar, ¿cuáles son las grandes modificaciones? En lo que era el periodo de consulta, que antes estaba en 15 días, se ha reducido a un periodo de 7 días en aquellas empresas que sean o que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores. Esto agilizará lo que es la tramitación de un ERTE. En segundo lugar, ¿qué otra cuestión se ha hecho? A la hora de elegir lo que era la comisión negociadora, los plazos también se han acortado. Si existe representación legal de trabajadores, se ha pasado de 7 a 5 días, y si no existe representación legal de trabajadores, para elegirla se ha pasado de 15 a 10 días. Esto también ayuda o facilita lo que es la tramitación de un ERTE. Durante la pandemia también se ha puesto de manifiesto que en determinadas situaciones nosotros habíamos tramitado o acordado un ERTE, pero ese ERTE que habíamos acordado no se adaptaba a lo que era posteriormente la realidad y nosotros necesitábamos una prórroga del ERTE. La reforma laboral incorpora la posibilidad de que se vuelva a reunir, hay un nuevo periodo de consulta que tendrá un periodo máximo de 5 días y la empresa tendrá hasta un plazo de 7 días para comunicarle a la autoridad laboral qué decisión ha tomado finalmente y si prorroga el ERTE. Desde el momento en el que se lleve a cabo, se acuerde la prórroga, se aplicará como sin solución de continuidad, es decir, a continuación de la finalización del primer plazo del ERTE que regule. En los casos de los ERTE por fuerza mayor, lo que necesitaré será una nueva autorización por parte de la autoridad laboral. Por otra parte, todos hemos conocido en lo que era la segunda ola de la pandemia los llamados ERTEs impeditivos o limitativos, o de limitación, esos
ERTE se han incorporado a los ERTE por fuerza mayor y son cuando son en situaciones que son adoptadas por la autoridad pública competente y están incluidas aquellas que están orientadas a la salud pública, como es el caso de la pandemia. Durante también la aplicación del ERTE, también se va a poder afectar y desafectar personas, eso tampoco era posible antes. Y lo único que será necesario será la justificación de esas afectaciones y desafectaciones de trabajadores. Y tendremos dos requisitos: el comunicárselo a la entidad que se encarga de las prestaciones, porque al fin y al cabo es la que va a abonar o las prestaciones por desempleo, va a dejar de abonar las prestaciones por desempleo, y comunicárselo a la representación legal de los trabajadores o a la comisión negociadora en el caso de que la empresa no tuviese representación legal de trabajadores. Se prohíbe, y esto también lo ha puesto de manifiesto en la pandemia, porque era una cuestión que resolvían los tribunales, pero no estaba recogido expresamente en el artículo 47, se prohíbe expresamente la realización de horas extraordinarias, nuevas contrataciones y externalizar determinadas actividades cuando yo en mi empresa tengo un expediente de regulación temporal de empleo con una suspensión o una reducción de jornada y tengo afectados a trabajadores. Pero ahora, si yo justifico que las personas que yo tengo en suspensión no tienen la formación para llevar a cabo lo que yo necesito con esa nueva contratación o con esas horas extras, o existen objetivos justificados que dicen que esas personas no son las adecuadas, entonces sí podría llevar a cabo la realización de horas extras, podría llevar a cabo nuevas contrataciones o externalizar una actividad. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa, un comercio tradicional, yo siempre he tenido una venta al público presencial, y la pandemia pues ha puesto de manifiesto que si yo pongo una página web y yo hago una publicidad de las cosas que estoy haciendo, pues mis ventas se van a incrementar. Y hay una necesidad, necesito un community manager, una persona que me maneje las redes sociales. Yo tengo un comercio tradicional, ninguna de las personas que las tengo en ERTE de reducción de jornada puede hacer esa actividad. Yo sí tendré la justificación de una nueva de las personas que tengo contratadas, ninguna de ellas puede llevar a cabo ninguna de esas personas puede llevar a cabo esa actividad que yo estoy demandando o que estoy necesitando. Las empresas también, y esto es una gran modificación, en algunas ocasiones se van a poder beneficiar de exenciones a la seguridad social, y esas bonificaciones podrán ser hasta del 90% en los ERTE por fuerza mayor y hasta del 20% en los ERTE ETOR. ¿Qué pasa con esas exenciones? Esas exenciones van a ser normalmente en cotizaciones por contingencias comunes o las de recaudación conjunta, que sabéis que son las de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional. ¿Qué ocurre? Yo me voy a poder bonificar de ese 90 o de ese 20%, pero va a haber una obligación del mantenimiento del empleo durante 6 meses desde la finalización del ERTE. ¿Qué ocurre si transcurrido en esos 6 meses posteriores a la finalización del ERTE yo llevo a cabo un despido? El incumplimiento, hay dos nuevas modificaciones. Esa obligación del mantenimiento del empleo no va a ser desde la primera incorporación del primer trabajador tras el ERTE, que es lo que ocurre en la actualidad, sino cuando ha finalizado el ERTE por fuerza mayor o el ERTE ETOP. Y en segundo lugar, en el caso de que yo incumpla con un trabajador extinguiendo su relación laboral por ninguna causa, la devolución de las exoneraciones que tendré que llevar a cabo será la del trabajador afectado, pero no la de la totalidad de la plantilla. Los ERTE por impedimento o limitación, que actualmente siguen vigentes por el Real Decreto Ley 18/2021, se prorrogan hasta el 28 de febrero del 2022, y a partir del 28 de febrero del 2022 pues se regulará por el artículo 47, porque hemos dicho que los ERTE impeditivos y limitativos se incorporan a los ERTE por fuerza mayor. Pero además la reforma laboral ha creado un nuevo mecanismo, que es el mecanismo red de flexibilización de flexibilidad y estabilidad en el empleo, que cuando he comenzado a hablar he dicho que era un mecanismo político. ¿Y por qué digo que es un mecanismo político? Porque vamos a necesitar que esté autorizado por el Consejo de Ministros.
¿Por qué? Porque vinculados a ese mecanismo RED va a haber una serie de fondos que van a financiar pues, las prestaciones que van a cobrar las personas que estén incluidas en esos mecanismos RED, que al fin y al cabo es una forma de expediente de regulación de empleo, es decir, voy a poder suspender o reducir la jornada. Va a incluir también fondos para que se hagan cargo de las formaciones, ahora vamos a explicar por qué es tan importante estos fondos de la formación, y va a incluir también dinero para llevar a cabo las exoneraciones de las cuotas a la seguridad social. Este mecanismo va enfocado a situaciones como la que hemos vivido actualmente, es decir, es para evitar que si llega otra pandemia u otra circunstancia como la que hemos vivido, tengamos que recurrir a tanta norma, es decir, nos hemos anticipado. ¿Cuándo se podrá recurrir a él? Cuando estemos en una modalidad cíclica, es decir, cuando una coyuntura macroeconómica general aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización. Eso va a tener una prórroga máxima, una duración máxima de 1 año, y va a haber otra que va a ser la estacional. Es cuando un sector de la actividad se producen unos cambios permanentes que exigen que se recualifiquen los trabajadores o que se haga una transición profesional. Entonces, ¿qué ocurre? En esta actividad, por ejemplo, esa estacional, donde esas circunstancias obligan a que se recualifiquen esas personas, se tienen que adaptar a los cambios que de pronto ha mercado, va a ser muy importante esos costes de formación que va a asumir ese fondo, que va a tener ese mecanismo RED. En este caso, la duración máxima será de 1 año, pero se van a permitir prorrogar hasta 6 meses. Finalizado el mecanismo RED, si yo me he bonificado de las exenciones que serán de cuantía, se prevé parecidas a los de los ERTE por fuerza mayor, si yo me he beneficiado, si he estado exonerado de las cuotas a la seguridad social, también voy a tener una obligación del mantenimiento de empleo hasta un máximo de 6 meses, desde la incorporación, desde la finalización del ERTE que se haya regido por el mecanismo RED, y el incumplimiento pues llevará las mismas consecuencias que llevaban los ERTE. Por cada trabajador que incumpla tendré que devolver las exoneraciones a las cotizaciones a la seguridad social de las que me haya visto beneficiado. El segundo bloque, aparte de los ERTE, es lo que se refiere a la negociación colectiva. La negociación colectiva ha habido 3 grandes cambios. Ha habido el cambio de la ultraactividad de los convenios colectivos, ha habido el cambio de que se ha cambiado lo que es la prioridad reguladora del convenio colectivo de empresa, y ha habido otro cambio que ya se había empezado a aplicar por parte de la jurisprudencia, que es el que se refiere a el convenio de aplicación en las contratas, en subcontratas. Respecto a la ultraactividad de los convenios colectivos, esto sí se ha derogado, conforme a lo que se había establecido en el año 2012. ¿Qué significa la ultraactividad de los convenios colectivos? Que cuando un convenio colectivo supera el ámbito temporal que estaba previsto anteriormente, vamos a poner un ejemplo. Yo tenía un convenio colectivo que había finalizado el 31 de diciembre del 2021. Había sido denunciado y las partes estaban obligadas a sentarse y a negociar un nuevo convenio colectivo. O bien no se habían sentado porque no habían querido, una de las partes, o bien se habían sentado pero no habían llegado a un acuerdo, por lo cual, transcurrido 1 año, automáticamente el convenio de ámbito, decaía el convenio colectivo y se aplicaba el convenio colectivo de ámbito superior. Esto deja de existir. Actualmente, finaliza o superamos el ámbito temporal previsto en el convenio colectivo. Se impone, tenemos la obligación de sentarnos a negociar un nuevo convenio colectivo. Nos vemos en la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Primera novedad, existe la obligación de acudir a los procedimientos de mediación regulados por los acuerdos interprofesionales. Estamos en Andalucía, el acuerdo al que vamos, tenemos un sistema, que es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales de Andalucía, el CERCLA, al que ha hecho mención Manuel. Acudimos a él. No somos capaces en esa mediación de llegar a un acuerdo. Si tenemos firmado un pacto, tendremos que someternos a un arbitraje. De todas maneras, el CERCLA suele ofrecer el arbitraje gratuito para llegar a un acuerdo, pero no hemos visto, ha sido imposible que negociemos un nuevo convenio colectivo. El convenio colectivo que había perdido vigencia se aplicará
sine die, es decir, la ultraactividad o la aplicación sine die del convenio, aunque se haya superado el ámbito laboral. Esto se aplica también a convenios colectivos que estaban vigentes antes del 31 de diciembre de 2021. La otra gran novedad afecta al artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores y es el régimen de aplicación, la prioridad aplicativa del convenio de empresa. La prioridad aplicativa del convenio de empresa se elimina únicamente en materia salarial. ¿Eso qué quiere decir? Que en materia de salario, de complementos salariales o de los complementos, incluidos los que están vinculados a las situaciones o resultados de empresa, se va a aplicar el convenio sectorial, es decir, eso no va a ser la prioridad del convenio colectivo de empresa. Pero ¿en qué situaciones va a ser aplicable preferentemente el convenio colectivo de empresa? Pues cuando una empresa tiene que decidir si compensa económicamente una hora, con descanso una hora extra o abona una hora extra. En todo lo referente a los horarios y a la distribución del tiempo de trabajo, en todo lo referente a la clasificación profesional, a cómo se retribuyen los trabajos a turno, en todo el tema que se refiere a la conciliación familiar. Y ahora nos preguntamos, ¿esta prioridad es aplicable a los convenios colectivos que estaban vigentes antes del 31 de diciembre de 2022? En esos casos, a estos convenios solo se aplicará a partir del momento en el que el convenio pierda su vigencia y en todo caso en un periodo de 12 meses. Es decir, si el 31 de diciembre de 2022 pues no ha decaído el convenio colectivo, yo estaré obligado en el plazo de 6 meses siguientes a adaptar el convenio colectivo a la nueva regulación. Además, hay que tener en cuenta que, desde luego, esta aplicación de esta modificación en ningún caso podrá suponer la absorción, desaparición o compensación de cualquiera derechos o condiciones más beneficiosas que viniesen disfrutando las personas trabajadoras. Y la tercera modificación se venía aplicando ya por la jurisprudencia y lo que intenta es el tema de la prioridad aplicativa en las contratas y subcontratas del convenio colectivo del sector, cualquiera que sea o con independencia de cuál sea su objeto social o su forma jurídica. Si la empresa cuenta con un convenio propio se va a poder aplicar, pero no se va a poder aplicar en materia salarial, sino se va a poder aplicar en lo mismo que aplicábamos el convenio o tenía prioridad el convenio colectivo de empresa, es decir, en lo que son el cómo se compensan esas horas extraordinarias, si se hace con descanso, o se hace económicamente, en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, en cómo se retribuyen los turnos, en el tema de la conciliación de la vida familiar, en temas de clasificación profesional, pero no en el resto de las materias. En este caso, por ejemplo, si la empresa principal contrata con una empresa multiservicios, la prestación de un servicio de limpieza, el convenio colectivo que se le aplicará a la persona que desarrolle esa labor será el convenio colectivo de limpieza. ¿Qué es lo que se pretende con esta medida? Pues se pretende, lo que se consigue, pues lo que se consigue es desincentivar la descentralización productiva de la propia actividad. ¿Por qué? Pues porque ahora los contratistas y contratistas van a tener que asumir unas condiciones muy parecidas con sus propios trabajadores a las que asume la empresa principal respecto a lo suyo. Parece o puede parecer que eso va a implicar un aumento de los costes en la consecuencia de esto y puede parecer que este coste pues, es muy alto, pero también hay que ver de dónde procede esta reforma, de dónde se parte por la parte social a la hora de negociar esta reforma. Y lo que se pretendía por la parte social es que a los trabajadores de las contratas y las subcontratas se les aplicase el convenio colectivo de la empresa principal. ¿Por qué? Pues porque normalmente en empresas que tienen grandes dimensiones, el convenio colectivo que se suscribe suele ser mucho más beneficioso que el convenio colectivo sectorial. Esto, pues finalmente no se ha introducido y la redacción que se ha recogido es lo que ya se venía aplicando por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya había dictado sentencia en ese sentido. Bueno, por último, están las modificaciones de otras normas que se han producido. Se han modificado la ley de la Seguridad Social, la ley de infracciones y sanciones del orden social,
Respecto a la ley de infracción y sanciones del orden social, aparte ya lo habíamos anticipado cuando hablábamos de la sanción, ¿no?, contractual, en la que convertíamos el fijo, el puesto, el indefinido, el fijo, el puesto de trabajo, y el indefinido al trabajador que superaba, ¿no?, como esa concatenación, los 18 meses. Ya hablábamos de que las sanciones impuestas por la ley de infracción y sanciones del orden social se habían incrementado, pero además de haberse incrementado, es que se han individualizado, es decir, es que existe una infracción económica por cada uno de los trabajadores o de las personas trabajadoras que resulten afectadas, por lo cual, más que relevante el incremento cuantitativo de la sanción, que lo es la individualización que se produce de las sanciones. Además, en la reforma se incluye una prórroga del salario mínimo interprofesional. Se está negociando si de luego el nuevo incremento se hará de forma paulatina. Actualmente está en 965 euros, como hemos dicho, por 14 pagas, o 13.510 de forma anual. Pues bien, como os hemos ido anticipando durante toda nuestra exposición en este seminario, podemos concluir que lo que se pretende con esta reforma laboral principalmente es el aumento del contrato indefinido en detrimento de la contratación temporal, la potenciación de medidas de flexibilidad interna, es decir, todas aquellas medidas que eviten que se lleven a cabo despidos, el darle una mayor participación a la representación legal de los trabajadores y el darle un mayor protagonismo al convenio colectivo sectorial. Habrá que esperar a que se apliquen en la práctica todas estas medidas para ver si tienen la eficacia que se pretende y si responde a la finalidad de la norma. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ya, se puede ver ya, ¿no? Sí, está vuestro. Aquí podría manejar el chat, ¿no? Sí, eso es hecho. Voy al principio. Súbete para arriba. Aquí. No, que vaya diciendo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a intentar responder lo máximo que podamos a vuestras preguntas. Os adelanto que, por lo que estoy siguiendo en el chat, muchas de las preguntas va a ser difícil que tengan respuesta porque van a depender de los convenios colectivos, en concreto de que se desarrollen posteriormente y demás, ¿no? Veo que hay preguntas que tienen que ver mucho con el tema agrario. Deciros que con respecto a la situación de agraria, la situación del campo, es una situación que ya sabemos que es bastante complicada. De hecho, sabemos que Asaja, y entendemos su preocupación, está sufriendo bastante con este Real Decreto porque realmente las circunstancias del campo pues son muy especiales, muy específicas y lo van a tener muy complicado para poder cumplir efectivamente con los parámetros de la reforma. Es muy complicado, ¿no? Ya sabemos que lo que ocurre en el campo, que a veces el gran problema que tenemos es que no tenemos personal, no tenemos gente, y es muy complejo. Sabemos que, y tenemos la esperanza de que se abran negociaciones, que ya sabemos que las hay entre el gobierno y también representantes de Asaja, y esperamos que efectivamente se hagan modificaciones posteriores, ¿no? Lo mismo que se consiguió hacerse alguna modificación con respecto a construcción, esperamos que efectivamente en Asaja se produzca esa realidad, ¿no? Y yo creo que, por lo que tengo entendido, creo que efectivamente se van a hacer algunas modificaciones importantes, ¿no?
Ahora mismo veo que nos estáis preguntando algunas cosas con respecto a los tipos de contratación muy específica con respecto al campo. Deciros que a partir del 31 sabéis que ahora tenemos, como muy bien nos han explicado, tanto Patricia como María del Mar, tenemos varias situaciones. Una, lo que es la situación transitoria hasta el día 31 de marzo y la situación de venida del Real Decreto a partir del 31 de marzo, ¿no? A partir del 31 de marzo, todos tenemos que cumplir ese decreto en sus mismos términos, ¿no? Entonces, veo que hay preguntas con respecto al campo. Por ejemplo, si veía una que decía si se podía utilizar el contrato si había convenios que tenían explícitamente el contrato de obra y servicio. El contrato de obra y servicio desaparece completamente. Ya no existe el contrato de obra y servicio. Hay un periodo transitorio, que es el que, como muy bien nos ha explicado María del Mar. Ese periodo transitorio nosotros podemos revisar los contratos de obra y servicio durante este periodo, pero ojo y tengamos mucho cuidado, porque si la obra no ha finalizado y lo hacemos por 6 meses, probablemente el trabajador se nos pueda hacer fijo de plantilla. Así que mucho cuidado con los contratos que realizamos durante estos 3 meses de transición, ¿no? Hay también otra pregunta con respecto al campo, que nos preguntáis si podéis, para una campaña determinada, nos ponéis un ejemplo de un mes de marzo y un mes de abril, que esto creo que nos lo pregunta José Manuel Cid, si podemos contratar pues, un número determinado de personas. Hasta 90 días podemos contratar las que queramos. No hay ningún tipo de limitación. Entonces el campo podrá contratar todas las personas que necesite, pero ojo, solo hasta un máximo de 90 días y sin periodo de continuidad. Exactamente, durante el periodo de 90 días tú podrás tener contratados a varias personas simultáneamente con un contrato temporal, pero tú tienes como una bolsa de 90 días. Me da igual que el día 1 tengas a 100, que el día 2 tengas a 1, ya has consumido 2 días. Uno con 100 trabajadores y otros con 1. Ya has consumido 2 días. Lo que tienes es una bolsa de 90 días que vas consumiendo a medida que vas haciendo contratos temporales poco a poco. Y recordar la penalización. Y si ese contrato es de un día o es inferior a 30 días, 26 euros de cotización adicional por cada trabajador que haya tenido un contrato de una duración inferior a 30 días. Esto es un verdadero hachazo, y ya lo sabemos, a todos los empresarios, pero poco podemos hacer ahí. La verdad es que la reforma ha salido como ha salido, podía haber salido bastante peor, pero hay realidades pues, realmente muy concretas, con necesidades muy específicas de muchos sectores, donde vamos a tener que pagar esa cantidad, ¿no? A partir de ahí, pues habrá muchas cosas que tendremos que ir haciendo, como cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de organización, intentar agrupar contratos lo máximo que podamos. Me refiero que si tenemos un contrato y lo tenemos para un día y vemos que se puede prorrogar, intentar prorrogarlo, pues en vez de hacer 40 contratos, hacer 20, intentar buscar dentro de la legalidad y con el ingenio máximo posible todas aquellas iniciativas que sirvan para moldarnos a la legalidad de esta reforma, ¿no? Bien, nos preguntan también, vamos a ver. Los de interés. ¿Cuál es la interinidad? Los de interinidad no No. suman periodo. No. Sí, nos pregunta M. Baena, efectivamente, si los contratos por interinidad van a sumar para los periodos de contratos temporales. No, en ningún caso. Solamente se van a tener en cuenta los contratos por circunstancias de la producción. Exactamente, exclusivamente. Vamos a ver, tenemos más preguntas. ¿Sigue existiendo el indefinido a tiempo parcial? Sí. Artículo 12. Sí, sigue existiendo. Continúa existiendo. Lo que pasa es que se equipara mucho al fijo discontinuo. Prácticamente ahí se ha hecho un mix entre el artículo, entre el 12.2 creo que es, y el fijo discontinuo periódico. El fijo discontinuo periódico, pero el indefinido a tiempo parcial sigue existiendo. Sí.
Vamos a ver, Albert nos pregunta, ¿los contratos a 90 días hay estipulado por cuánto tiempo máximo puede hacerse? ¿Podría hacerse, por ejemplo, por 30 días? No, no hay nada estipulado. Lo único que se exige es que no sean 90 días continuados. Es decir, 89 y 1. 89 y 1 podría ser, exactamente. Y también hay que tener en cuenta que es en el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. O sea, queda claro, se puede hacer no continuo, pero se puede hacer un 89 y 1. Exacto. Y dentro del mismo ejercicio. Natural, del mismo año natural. Porque a lo mejor, oye, yo estoy preocupada porque me cogen los 2 periodos de rebaja, no, los 2 periodos de rebaja en el mismo año, pero la campaña de Navidad y las rebajas de Navidad o las rebajas de enero son dos periodos diferentes, en 2 años naturales diferentes, no computan para esos 90. Lo que pasa es que, claro, si tengo que tener en el año en el que se producen las rebajas de invierno los 90 días que no haya gastado ninguno en el año, anteriormente en ese año, y si los gasto todos en enero ya no voy a tener nada más para el resto del año. Bien, nos pregunta Rocío si la antigüedad en los fijos discontinuos se computa desde el inicio o se incluyen los periodos de inactividad. Bien, ahora mismo, salvo que me corrijáis vosotros, sí. Ahora mismo se incluye todo, ahora mismo. Exacto. Ahora mismo. Pero sabemos que se va a hacer una modificación, exacto, así nos lo han transmitido, a través de la cual se va a tener en cuenta la antigüedad para los fijos discontinuos, para todo aquello que es relativo a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, en temas de promoción, etcétera, etcétera, pero a efectos indemnizatorios solo se va a tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo. Exacto. ¿Correcto? Este es un tema que es muy importante porque esa modificación se va a realizar, según tenemos entendido, en breve. Y bueno, pues lógicamente no estará el disparate de tener que, tal y como está redactado el texto ahora mismo. Bien. Nos preguntan aquí, en cuanto al régimen general, si se hace un contrato de 6 meses y se amplía a 12 y la obra termina en 10 meses. La obra ya no existe. No existe la obra ya, efectivamente. Ya es que, claro. Sí, yo entiendo lo que quiere decir que no lo necesite tanto tiempo. Claro, ¿no? sí. Bueno, tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar y es complicado porque el 80% de los contratos que se hacían en este país eran todos obra y servicio. Eso ya ha desaparecido, ya no tenemos la obra y servicio. Entonces, el contrato que va a ser más utilizado, suponemos que va a ser de circunstancias de la producción, aunque el gobierno tiene un gran interés en que se utilice el fijo discontinuo. Sí, el que se potencia es el formativo, que es el gran desconocido, y el fijo discontinuo. Entonces, el fijo discontinuo es un contrato que es conveniente que todos vayamos viendo cómo realizarlo. Claro, el problema del fijo discontinuo, ahora mismo nos encontramos con varias cosas, porque están ahí, pero hay sectores que no lo pueden aplicar. Primero, porque no lo tienen en convenio. Segundo, porque no tienen los periodos de inactividad totalmente claros. Y tercero, no tienen ni la orden de llamamiento, no saben muy bien cómo hacerse. Entonces, ahora mismo estamos en un periodo donde los convenios se tendrán que poner las pilas y los negociadores para incluir precisamente todas esas matizaciones del contrato fijo discontinuo. Pero yo creo, no sé si vosotras estaréis de acuerdo conmigo, que siendo esa la tendencia del gobierno y probablemente donde menos nos van a tocar las narices, porque probablemente todo el régimen de inspección con esas circunstancias que Patricia ha explicado también, de doble penalización, porque tenemos la penalización contractual donde se nos hace fijo de plantilla y por otro lado tenemos la penalización económica por trabajador, que eso es una barbaridad. Entonces van a controlar mucho, efectivamente, sabiendo que además las inspecciones tienen, por un lado, ese objetivo por parte del gobierno, segundo, tienen un objetivo pecuniario, desgraciadamente sabemos que es así, y tercero, sabemos que se va a producir un refuerzo precisamente para este tipo de temas, donde se va a controlar mucho todo lo que es este tipo de contratos. Entonces, tenemos que ir o intentar ver cómo profundizamos en aquellas cosas que quiere el gobierno y que a nosotros los podemos ver muy bien en cuanto a flexibilidad, como es el fijo discontinuo. Que para eso va a ser muy importante eso, que a efectos de indemnización y de antigüedad se tenga en cuenta solamente el periodo efectivamente trabajado. Es decir, si tú tienes una necesidad que es recurrente,
que antes ya la hacías con un contrato por obra o por, sobre todo eventual, ahora te dicen, bueno, si tienes esa necesidad que se repita, aunque no sea en los mismos periodos, todos los años recurre al fijo. Claro, lo que se está pretendiendo también es que no haya tanta rotación de trabajadores, sino que tú siempre tengas a los mismos trabajadores y hagas ese llamamiento cuando lo necesites. Y que eso permita a las empresas también el formar a los trabajadores, porque si hay esa rotación, al final no se forma nada. Correcto. Albert nos pregunta, ¿los contratos temporales que no se mencionan siguen vigentes? Por ejemplo, el temporal de discapacitados en proceso de empleo. Eso lo tenemos claro, sigue existiendo. Siguen existiendo. Lo mismo que todos los contratos celebrados por anterioridad a la publicación del decreto siguen perfectamente vigentes sus términos, incluidos los obras y servicios que tengamos. 3 dudas, nos dice Rocío. Primera, si tengo un trabajador que, por ejemplo, en febrero hace sus 4 meses contratados, ¿cabe prorrogar hasta los 12 meses o pasa a ser indefinido? Es que no lo puedes hacer porque tú tienes que prorrogar, si no me equivoco, tienes unas circunstancias de la producción, le haces 3 meses, lo prorrogas hasta un máximo de 3 meses más, son 6 meses, y si tu convenio te lo permite, lo puedes prorrogar 6 meses más. También lo que se está obligando aquí, que nos lo han dicho, ¿no? También y nos han dicho, ¿verdad? Todas las confederaciones, es la importancia que vamos a tener en los convenios sectoriales y la oportunidad de negociar todas estas posibilidades que nos da la reforma para ampliar esos plazos que estás tú mencionando. Como veis, aquí hay muchas dudas que nos estáis realizando, que muchas ya, como dijo Manolo en su presentación, van a ser dilucidadas probablemente por la propia jurisprudencia y van a ser establecidas por los convenios. El convenio, a partir de ahora, la negociación colectiva, si ha tenido importancia, ahora adquiere una importancia muchísimo mayor y va a depender de la capacidad que tengamos en nuestras mesas de negociación para conseguir una mayor flexibilidad en todas estas cuestiones, ¿no? Un contrato de obra y servicio celebrado antes del 31 de diciembre, ¿cuánto pasará a ser indefinido? Mantiene su vigencia en los mismos términos que teníamos antes. Exacto. Y respecto a la otra pregunta que hace de los entes por fuerza mayor, con la nueva regulación puedes despedir después de los 6 meses de la última incorporación, siempre que tengas causa, claro está. Es decir, pero no desde la última incorporación, desde que finaliza el expediente de regulación temporal de empleo. Eso es lo que ha cambiado. Antes era, los meses empezaban a cortar desde la primera incorporación y ahora es desde la última. Bueno, si lo entiendes como desde que finaliza, si es correcta la afirmación que hace. Rocío. Bueno, tener en cuenta que este mecanismo de los ERTE, como bien nos ha dicho Patricia, es una de las cosas realmente buenas de la reforma. Buena de la reforma porque hemos aprendido a lo largo de este tiempo, hemos hecho el máster y aquí veo que hay además muchos asesores que estáis conectados, sobre todo vosotros habéis sufrido esos problemas de conexión con la administración, esos problemas para mandar la información, en fin, sabéis todos los problemas que hemos tenido, las dudas, se han ido resolviendo con decretos y publicaciones posteriores de decretos, había debates y además debates muy intensos entre los juristas, unos decíamos una cosa, otros decían otra, claro, esto pasa como siempre. Afortunadamente los ERTE han venido para quedarse y es una buena noticia. Es una buena noticia porque esto efectivamente nos va a dar a las empresas una mayor seguridad y un mecanismo muy claro y mucho más ágil del que teníamos hasta ahora, o al menos lo teníamos pero no lo habíamos llevado. Y más completo, muchas cosas que no sabíamos cómo resolverlas y que la práctica ha puesto otra serie de necesidades que se han incorporado al artículo 47. Bien, nos pregunta una duda. En sectores como la producción audiovisual, que los contratos solían ser de obra para encargos concretos, ¿cómo se solventa el hecho de que la actividad en un año puede ser superior a 6 meses, pero no se tenga seguridad sobre un nuevo encargo de programas para los años siguientes? Entiendo que es el contrato fijo discontinuo. El fijo discontinuo aquí desaparece, es decir, si tú crees que te va a llegar otro encargo, tendrás que recurrir a un ERTE, que es la medida de flexibilidad interna, y justificar que hay una causa productiva, no tienes encargos nuevos, por lo cual hay una causa que justifique que lleves a cabo una suspensión o reducción de jornada.
Y si no, pues si crees que no va a haber nuevos encargos porque ha cambiado y ya no estás adaptado al sector o lo que sea, pues tendrás que llevar a cabo un despido objetivo, un expediente de despido colectivo, medidas de flexibilidad. Muy bien. Hay que a quien no le queda todavía claro lo de los 90 días, lo de la bolsa. Pues nada, podemos llevar a cabo el contrato por circunstancias de la producción cuando tengamos situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y limitada. El plazo, la duración máxima o el plazo en el que podemos hacer esos contratos será de 90 días no continuados. Es decir, yo puedo contratar a trabajadores en el año natural 90 días, a todos los trabajadores que quiera en esos 90 días, pero no los puedo contratar de forma continuada. Yo puedo contratar 15 días a 200 trabajadores y me va a computar de esos 90 días 15. Así hasta que llegue a los 90. ¿Vale? Correcto. Bien, aquí tenemos sobre contratos de formación, que también son interesantes, no lo hemos tocado. Por ejemplo, nos pregunta Rosa Olaya, hola Rosa, buenos días. Hola. Que para la prevención de riesgos laborales, en los que la ley obliga a dar a los trabajadores horas antes de comenzar una obra. ¿Qué modalidad de contrato? Hemos tenido nosotros profesionalmente en el despacho. Nosotros entendíamos que esa formación no te obligaba a una contratación, ¿no? Es lo que resolvimos nosotros. Sí, previamente, porque es algo... No has iniciado la relación, no hay una contraprestación de trabajo, no hay una contraprestación de servicio. Bien, Rocío nos pregunta si los 90 días por empresa, por trabajador, por empresa. Que yo creo que ha quedado ya claro por lo que María del Mar nos acaba de explicar. Me ha parecido, Canavar nos dice, me ha parecido entender que el contrato eventual, aun de actividades periódicas, puede ser de 90 días. Correcto. Sí. Y además en el número de trabajadores que queráis. Y ya sabéis que no puede ser los 90 días seguidos. Eso tenerlo muy claro. Puede ser un 89 más 1, pero no los 90. Eso. Pero no por contrato, sino que se considera un periodo de hasta 90 días a lo largo del año. No, sí por contrato. ¿Cómo que no por contrato? Dirá por persona. Por persona. Eso es. Por persona. Dentro del cual se podrán hacer estos contratos. Esto es así. Una vez pasados esos 90 días no se podrá hacer ya este tipo de contratos. No se pueden hacer. Exacto. Podemos contratar 4.500 millones de trabajadores si queremos una empresa y tenemos posibilidad durante esos 90 días. Y tenemos que queramos. Exactamente, tenemos causa. Después de esos días no podemos. Después de ese día no podemos contratarlo con esa facilidad y en esa modalidad de contrato. Tenemos que irnos al resto de contratos que tenemos, que son las circunstancias de la producción, ya conocido que ya hemos hablado de ellos, o el fijo discontinuo que tendremos. Yo, a lo mejor lo que voy a decir es un poco arriesgado, pero yo parece ser que la finalidad de la norma es como que transcurridos esos 90 días, tú ya empiezas a rozar el fijo discontinuo, tú ya empiezas a tener una necesidad, es decir, ellos hablan de temporalidad cuando es hasta 90 días. Pasado de 90 días, oye, mira, entonces tú tienes una necesidad que a lo mejor si no es todo el año, a lo mejor es un fijo discontinuo. Pero antes lo que hacíamos era esa oportunidad de hacer un primer contrato y si ya se repetía, hacíamos el fijo discontinuo. Pero aquí, pasados los 90 días, poca solución tenemos. ¿El sobrecoste de los 26 euros también para la interinidad? No, eso viene claro, se ha modificado el artículo, creo que es el 121, ¿no?, de la Ley de Seguridad Social, y no se aplica, ¿vale? Pero los 90 días una bolsa de 90... Bueno, ya esto ha sido... ¿Se puede hacer ya fijo discontinuo en la subcontratación? Pues depende del sector, ¿no? Depende del sector y lo que tengáis vosotros en la negociación colectiva. Hay sectores que ahora mismo no lo pueden hacer. Hay sectores que no. Y hay otras que me imagino que sí podrán hacerlo ya. Hay algunos que sí. Depende del sector, José Manuel. No tendríamos que concretar qué sectores en concreto. Dice, para el cómputo de los 18 meses dentro de un periodo de 24 meses, ¿sigue interrumpiendo el cómputo una interrupción contractual de 6 meses? Gracias. Bueno, es que ahí también entra la jurisprudencia, ¿no? Que la jurisprudencia ya venía diciendo que había que tener en cuenta toda la relación, todo el periodo de la relación laboral, porque aunque se interrumpieran 6 meses, incluso 8 meses, incluso un año, cuando yo tenía contratado a una persona con contratos temporales desde hacía 15 años, se decía que la relación laboral era desde el principio. Entonces, aunque no esté regulado expresamente, eso sí que lo regula la jurisprudencia. Bueno, muchos de vosotros sabéis que a final del año pasado
recibimos sendas cartas en la mayoría de nuestras empresas, Sí. muy amables, muy amables, por parte del Ministerio, en la que nos instaban a ser fijos de plantilla a trabajadores que estaban contratados legalmente y por un periodo, por el periodo adecuado de la norma anterior, sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo que pasa es que ampliaban el plazo de ellos a 4 años. Ampliaban a 4 años. Claro, aun cumpliendo, quiero deciros con esto, que aun cumpliendo la ley en el ejercicio anterior y con la norma anterior, pues muchos empresarios, por miedo quizás a recibir una inspección o porque es lo que además se decía claramente en la misiva, ¿no? Pues lo que hicieron fue hacer a la gente fijo de plantilla. Es decir, que si eso se producía en la situación anterior, que teníamos una regulación que había sido ya mucho más pulida, había sido desarrollada, había sido matizada por la jurisprudencia, ahora pues evidentemente lo que nos está planteando esta compañera es que no lo podemos hacer. Hay que tener un cuidado con estas cosas, además tremendo. Y ojo, porque no olvidéis, no es por meter el miedo al cuerpo, pero no olvidéis lo que ha dicho Patricia, la doble sanción que nos pone. Y además se hace por trabajador. Ojo, que eso puede ser mucho dinero en las empresas. A mí también me genera más duda en la práctica cómo se va a aplicar el hacer indefinido el puesto de trabajo, porque... Eso tendrá que notificar. Sí, la inspección entiendo que no se podrá hacer tan fácilmente como hasta ahora lo venía haciendo la inspección de trabajo, que simplemente miraba la vida laboral y veía cuánto tiempo llevaba la persona contratada y en qué modalidad, porque aquí es el puesto de trabajo. Entiendo que se tendrá que llevar a cabo inspecciones concretas en las empresas para ver ese puesto, o bien que sean los trabajadores los que lo reclamen cuando se estima su relación laboral. Porque las cartas que hablas que recibimos todos amablemente, esas salían automáticamente del Ministerio y lo que veían era, yo creo que tendrían metido algún algoritmo o algo que saltaba usaban los datos en 4 años. Y venía automáticamente. Sí. Pero esto es más difícil, como dice María del Mar, eso no lo sabemos cómo se detectarán, pero bueno, supongo que quizá Nos enteraremos. Bueno, Daniel Luque nos pregunta sobre los contratos de prueba en contratos indefinidos escritas a obra. ¿Serán del plazo de 6 meses? Bueno, los contratos de prueba siguen igual. Sí, no ha habido ningún tipo de la mención en la especialidad que ha dicho María del Mar de un mes, pero para los contratos en práctica creo que... Bueno, siguen haciendo preguntas sobre el tema agrario. Ya sabemos que efectivamente, ojalá de verdad consigáis una modificación más acorde con vuestra realidad, ¿no? Los contratos por obra activos no tienen por qué convertirse en indefinido en marzo. Esa es una duda que nos están planteando mucho, y es que depende, habrá que ver cuándo se han hecho. Si se han hecho antes del 31 de diciembre, esos contratos, y yo insisto en que sean válidos conforme a la normativa que tenemos en la reforma laboral, porque es verdad que este tipo contractual pues se utilizaba muchas veces, pero la obra que se hacía costar pues no tenía autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. En fin, si el contrato se suscribió antes del 31 de diciembre y responde a la realidad de la normativa anterior, no tiene por qué hacerse indefinido en marzo, sino cuando acabe esa obra para la que se suscribió. ¿Existe algún tipo de bonificación para los contratos de formación en práctica? Eso No se ha establecido nada. No se ha establecido nada nuevo con la reforma. Una campaña agrícola puede durar... un fijo discontinuo, el fijo discontinuo no tiene un plazo de 90 días. Eso es. Al revés, suele ser de más de 90 días. Es decir, que no confundamos el contrato, digamos, de esa bolsa de los 90 días que tenemos a lo largo del año, que eso es de circunstancias de la producción, que es una de las modalidades de la modificación que se ha hecho en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 15, y otra cosa es el fijo discontinuo. El fijo discontinuo no tiene nada que ver con esto. Entonces, claro que puede estar más de 90 días, bastante más. Puede estar el tiempo que se estime por convenio, que se estime entre empresas y esté en la propia negociación colectiva, ¿no? Entonces, pues podemos tener, yo qué sé, o sea, hay campañas, estoy pensando en la recogida del tomate. En la recogida del tomate, pues te puede durar un fijo discontinuo
para distintas actividades, pues 2 o 3 meses la recogida del tomate y después lo que es todo el proceso de transformación, y puedes unir prácticamente casi todo eso y a lo mejor llegar a 6 meses, 7 meses, ¿sí? Que depende. Aquí lo importante es, como hemos dicho, tener claro cuáles son los periodos de inactividad. Eso es muy importante, porque ahí es donde va a residir sobre todo la clave del fijo de la diferenciación de uno y otro. No queda claro. Si se aplica el convenio sectorial de la contrata cuando la actividad que ejecuta la subcontrata es complementaria. Ahí yo entiendo que se aplicaría la de la actividad, es decir, la de pintura, del sector de pintura, de limpieza, de mantenimiento, de logística. A lo que se aspiraba es que fuese el de la empresa principal. Es decir, si yo tenía subcontratada la limpieza, que se aplicase, en el caso, por ejemplo, del despacho, en de oficinas y despachos, pero a lo que se ha conseguido con la reforma laboral es que se aplica el de sector, que es limpieza, el de sector de la limpieza. Si la limpieza es multiservicio, tendrás para la gente que vaya a limpieza el de limpieza, para el que vaya a vigilancia el de vigilancia, pero el del sector es el que se va, no sé si esa es la pregunta que... Sí, la matización que haces es muy importante, porque la subcontrata, si tenéis convenio propio, y de una actividad concreta y específica, si sois empresa de consultoría y tenéis vuestro propio convenio, aplicáis vuestro convenio. Si sois empresa de limpieza, seguís aplicando vuestro convenio. Si sois empresa de seguridad, se sigue aplicando igual. Si sois una empresa especialista en temas aeronáuticos para cualquier cosa que tengáis allí, que puede ser tanto para temas de pintura como lo que sea, y tenéis un convenio específico de esto, seguís aplicando vuestro convenio. Cuando no se aplica es cuando hablamos de esas subcontratas que efectivamente son multiservicios, son muy transversales, trabajan hoy en hostelería, mañana en pintura, mañana trabajan en sectores. Ahí hay que aplicar el convenio del sector de la empresa principal en la que se esté trabajando. ¿Correcto? El convenio del sector donde esté trabajando. Donde esté trabajando, pero no el sector de la empresa, no el de la empresa. No, el de la empresa principal no. Me refiero a que se tendrá en cuenta si tiene un contrato. Si tiene un contrato con la empresa principal tal y esa empresa principal, su sector es el que sea, tiene que aplicar el del sector concreto de la empresa. No el convenio de la empresa principal. Esto va a encarecer los servicios. ¿Por qué? Porque yo descentralizaba determinadas actividades porque el coste por la prestación del servicio, el que me daba el contratista, era inferior porque tenía en cuenta unos salarios inferiores. Ahora se va a incrementar y lo que me voy a preguntar es si me merece la pena descentralizar el servicio o no, porque es que se va a incrementar el coste del servicio como consecuencia de esta nueva regulación. José Luis nos pregunta si un contrato de un trabajador que dura más de 12 meses, pero no es cíclico, ¿qué tipo de contrato se podía hacer? Si dura más de 12 meses, indefinido. Sí, pero es a lo mejor querrá decir... Puedes recurrir a los ERTE si en algún momento concreto tienes una... Y si no siempre tienes el despido objetivo, ¿no? Por causa, si cae la producción y luego lo vuelves a necesitar, está pues, el despido objetivo. Es que es a eso lo que va atendiendo la reforma. En práctica actual, hasta ahora que son 10 años, dura un año. Exacto. Eso era específico. Los contratos en práctica. Estamos leyendo bajito nosotros. Sí, los contratos en práctica. Antes eran de 2 años, ahora solamente pueden durar 1 año. ¿Cuál sería cobrarían? ¿Que se establezca en el convenio colectivo aplicable o el correspondiente al grupo profesional de las funciones que desempeña? Vale, lo que pasa es que antes es verdad que se aplicaba el 60 y el 75%. Y ahora no. Ahora es el convenio colectivo aplicable. Eso también se encarece. Si una empresa del sector del metal, como puede ser el servicio de electricidad, la cual se rige por el convenio colectivo del metal, es contratada por un contratista principal de construcción, según el artículo 42,6, tendrá que regirse por el convenio de la construcción para estos trabajos que le presta este contratista principal. Y si es contratado por una empresa cuya actividad es la docencia, tendría que regirse por el convenio sector de aplicación de la misma. No, todavía aplicarías el del sector de la actividad que estás desempeñando, no el de la docencia, y así sucesivamente. Vale. Seguimos. Los fijos discontinuos se puede hacer ya en la actualidad para obras de subcontratación que empiezan ahora. Se aplica a partir de... Yo entiendo que no. Se aplica a partir del 31 de marzo. Entiendo que no. A partir del 30 de marzo. Si tengo una obra
¿Puedo agotar los 24 meses si ya lo tengo activo a 1 del 1 del 22? Sí, la obra dura 24 meses. Sí, 24, sí, lo puedes agotar. Se rige por la normativa Bueno, anterior. también depende de cuándo lo hayas suscrito, porque si Bueno, si lo ha hecho el día, si lo ha hecho el día 1 de enero, no. Exacto. Efectivamente, son 6. Pero a 1 de enero ya lo tenía activo. Bueno, a 1 de enero sería... Vale, a 1 de enero ya lo si lo tenía hiciste activo. el 30 de diciembre, entonces sí, hasta que termine la obra. No, Si es ese contrato, posteriormente, no. ese contrato no debería estar vinculado en principio a una duración cierta, o sea que tú no tendrías, el contrato no tendría por qué tener una duración de 24 meses, sino que está vinculado a la terminación de la obra. Es decir, para tenerlo claro, si el contrato lo ha hecho el día 30 de diciembre, sí puede llegar. Si lo ha hecho el 31, no. Si se leyó el borrador corriente. Eso. Si se presentó y se hizo el día 30, el 30 de diciembre, sí. Si no, vamos a la normativa nueva. Si se realiza un contrato de sustitución de un trabajador en situación de incapacidad temporal y esa sustitución, y esa situación se dilata más allá de los plazos máximos establecidos en contrato de duración determinada, el sustituto se convierte en indefinido. No, es que son dos cosas distintas. Los plazos de los que estamos hablando son los plazos para los contratos por circunstancias de la producción. Los contratos de sustitución tendrán la duración que tenga la causa que motiva esa sustitución. Pues si es un contrato, si es una sustitución por una suspensión de contrato por nacimiento de hijo, pues serán aproximadamente 4 o 5 meses, lo que dura la baja por maternidad o paternidad. De todas maneras, la incapacidad temporal no te iría más allá del año, ¿no? Y la prórroga de los 6 meses. Con lo cual, en el momento en el que esa persona que está de baja por incapacidad temporal se reincorpore, ya decae la causa del contrato de sustitución, o en el caso de que se le declare como incapacitado permanente, pues ya también decae esa causa y ya terminaría también ese contrato de sustitución. El único que tiene un límite, María del Mar, es el de la promoción económica, que es de 3 meses. Exactamente. Eso está pensado para que yo tenga una vacante en un puesto de trabajo, haga un proceso de selección y en ese proceso de selección seleccione a esa persona que se va a quedar con carácter indefinido. Eso no se puede llevar, no se puede tardar más de 3 meses en hacerlo, salvo que el convenio colectivo que resulte de aplicación te establece pues, un plazo mayor, que es otra vez esa invitación que se hace con la regulación asentada en la Bien, nos pregunta Sonia si en el sector de la construcción los contratos fijos de obra se siguen manteniendo. En este periodo no existe. O sea, ahora mismo ya no existe el contrato fijo de obra. No existe hasta el día 31 de marzo. Es decir, que ahora mismo, bueno, porque efectivamente es que no lo puedes hacer. Simplemente ahora no se puede hacer este periodo de transición. Entonces tendréis que hacer otro contrato diferente, teniendo en cuenta que si se le hace un contrato de obra y servicio, podemos tener el problema de que la obra no finalice. Así que será conveniente busquéis otro tipo de contrato y os asesoréis bien para después transformar ese contrato, hacer ese contrato a partir del día 31 de marzo, porque ya se podrá hacer contrato fijo de obra a partir de esa fecha. Si en los periodos de 90 días anuales suman año a año hasta alcanzar un tope, por ejemplo, para cubrir vacaciones anuales, las vacaciones se cubren con el contrato por circunstancias de la producción, pero por el segundo supuesto que os comentábamos, ese que se refería a oscilaciones que provocaban desajustes, esas oscilaciones que provocaban desajustes entre el empleo estable y el requerido en un momento determinado. Pero esos 90 días no se suman al año. Cuando termina el año empieza otra vez los 90 días. Acordaros siempre que en las circunstancias de la producción tenemos esos 3 supuestos: las circunstancias imprevisibles, las oscilaciones de la actividad, donde han metido las vacaciones, y esa bolsa de los 90 días. Esos 3 supuestos son los que vais a tener que jugar a partir de ahora, a partir del día 31. Y cada año se pone el contador a 0, respecto a lo que nos están preguntando aquí. Cada año natural empezamos. Cada año natural. Los contratos de circunstancias de la producción de 6 meses pueden ser de menos meses, claro. Tú puedes hacerlo por un periodo inferior, pero el periodo que tú lo necesitas, y prorrogarlo hasta un máximo de 6 meses, igual que ahora. Si contratamos en el sector de la construcción a un operario el lunes 17 de 1 para una obra que tiene una duración de 10 meses de contrato, ¿qué hacemos? Pues no puedes contratarlo, lo tienes que hacer fijo. Si es para 10 meses, lo tienes que hacer fijo de plantilla. Esto es así, salvo que y después ya respondido antes, ¿no? Por causas inherentes los supuestos que ha dicho María del Mar. Vamos a ver, por ejemplo, una empresa de instalación eléctrica que trabaja en construcción, ¿se aplica sidero o construcción sidero? Vamos a ver, aquí para que no tengáis dudas.
Hay empresas que tienen su sector de actividad muy limitado, con independencia de dónde vayan a trabajar. O sea, quien se dedica a hacer temas de pinturas industriales, su actividad son pinturas industriales. Y vaya donde vaya, aplica su convenio colectivo, sea propio o sea de su sector, si no me equivoco. Otra cosa es pensar en aquellas empresas puras y duras de servicio, aquellas contratas que son diferentes, que dan un servicio muy concreto a la empresa que decide externalizar una parte de su producción, ¿vale? Y muchas veces incluso hasta dentro de las propias instalaciones de la propia empresa, incluso muchas veces, ¿no? Entonces, el resto de las empresas seguirán aplicando el convenio que le corresponde, que es el que tienen ahora mismo y el que están aplicando. No me equivoco, ¿no? Bien, seguimos. Si el convenio colectivo estatal regula que las vacaciones se pueden suscribir con contrato de interinidad, ¿esto se mantiene? No, los convenios colectivos se tienen que aplicar. Eso no se aplicaría. No se aplica. Las bajas por IT se sustituyen con interinidad con circunstancias de la producción. Con interinidad. Ahora se llama contrato de sustitución. Si tengo que hacer un contrato para una obra que durará 4 meses, hoy 14, ¿tendría que hacerlo indefinido o puedo por obra? Por obra y servicio sí. Por obra de construcción no, porque no está ese contrato vigente. No, ni el de obra y servicio tampoco. El de obra y servicio, bueno, puedo hacer el de obra y servicio. Sí, por 4 meses sí lo puedo hacer. Durante 4 meses puedo hacer una obra concreta con fecha de finalización cierta y previsible y lo puedo hacer durante 4 meses. Recordando siempre que exista la causa. Eso es, que exista efectivamente la causa. ¿Qué más? Vamos a ver. Pero bien, para la sustitución de las vacaciones, el de 90 días no. Para la sustitución de las vacaciones no se utiliza el de 90 días. No tiene un límite de 90 días. No, se utilizaría el segundo supuesto, el que nos referíamos a las oscilaciones en la actividad de la empresa y que genera un desajuste, ¿vale? El segundo supuesto de los 3 que hemos comentado. Recordarlo. Circunstancias de la producción, 3 supuestos. Sí. Aquellas situaciones imprevisibles ligadas a la actividad de la empresa, exacto. Las ocasionales, donde se incluyen las vacaciones, y la bolsa de 90 días. 3 supuestos. Eso es meterlo en la cabeza porque esto va a ser la clave de todas las contrataciones que vayamos a realizar. Vamos a ver. Pues muy bien, ya prácticamente casi nos queda poco, ¿no? Sí, el obra y servicio se puede hacer, José Manuel, hasta un máximo de 6 meses si lo hacemos ahora mismo. Es decir, durante este periodo de transición, tú haces un obra y servicio y hasta el día 29 de marzo puedes realizar un obra y servicio tal y como efectivamente nos decía la legislación anterior, durante hasta un máximo de 6 meses. Pero ojo a la causa para que no tengamos un indefinido. Eso es lo mismo que ha ocurrido siempre. Es decir, que mucho cuidado con los obras y servicios, que es el 80% de los contratos que veníamos realizando, cuidado simplemente con la causa nada más. Y que es una de las principales modificaciones en materia de contratos, desaparece. ¿Puedo realizar un contrato por proceso de selección de 3 meses, luego contratar a esa persona con un contrato de circunstancia de la producción, o solo me permite el indefinido después? Yo entiendo que no, que eso está previsto para la cobertura definitiva de la plaza. Es decir, que tú puedes, es que si estás contratando a una persona para ese periodo en el que estás buscando a una persona para esa cobertura definitiva, no tiene sentido que le haga un contrato por circunstancias de la producción, porque además no tendrás ese incremento si es una cobertura definitiva. Exacto. Se podría considerar. Exacto. Sí. Para empresas de catering que tienen trabajo principalmente los fines de semana, ¿cómo solventan la problemática del aumento de trabajo? Porque eso, claro, es estupenda porque las cotizaciones adicionales, o le haces un contrato, porque ahí si no, cada mes, si fuese solamente los fines de semana, tendrías una cotización adicional de los 26. Tendrán que agrupar probablemente, tendrán que agrupar lo que puedan. Un fijo discontinuo, eso sería lo que sustituiría, entiendo yo, al fijo discontinuo periódico, a ese fijo discontinuo que era parcial, que tú no lo tenías muy claro, pero que trabajabas todo. Yo para mí que sería o un contrato a tiempo parcial, o si no tienes, si te van a llamar o no te van a llamar, porque depende, sería un fijo discontinuo, entiendo yo. Fíjate, sí. No entiendo.
que estuviese en el de los 90 días y la cotización adicional de 26 días. Yo para mí que eso sería un fijo discontinuo, ¿no? Sí, yo creo que Hombre, las empresas de catering les va a pasar como el resto de empresas que tendrán que modificar gran parte de su planificación y organizarse. No es lo mismo un periodo que sabéis que tenéis una alta actividad, en la época de las comuniones, Sí. todo ese tipo de épocas y demás, Bodas y- de ahí podéis, bodas y todo lo demás, que sabéis que son unas fechas muy concretas, ahí tendréis que buscar dentro de la legislación a lo mejor la utilidad de esos contratos de los 90 días. Estamos hablando ahí donde no sabemos muy bien, a lo mejor los contratamos para un fin de semana, el fin de semana no lo tenemos, ahora con el COVID peor porque te anulan los servicios, en fin, es complicado, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad, pero también es verdad que con el fijo discontinuo Ajá. sí que podemos dar respuesta A todo. a este tipo de circunstancias a lo largo de todo un año, ¿no? Es que este tipo yo de creo que, empresas. que con la reforma nos obligan a ser más previsores y hay Sí, cosas sí. que yo creo que no se adaptan a la realidad porque no se pueden prever. Es decir, está como enfocado a que tú lo tengas que prever y hay cosas que no se pueden prever, pero que te van a obligar a contratos indefinidos en circunstancias que a lo mejor son temporales. Ahí vas a entrar, yo creo que va a ser esa potenciación que hemos dicho al principio del fijo discontinuo, es decir, del formativo, que es el gran desconocido, como hemos dicho, y el fijo discontinuo. En ese fijo discontinuo es donde van a caber todos esos contratos que vienen de obras y servicios determinados. Yo por lo menos, lo que pasa es que nos obligan a prever cosas que yo entiendo que no se pueden prever. Nos va a obligar a cambiar, ¿no?, la forma de pensar y de ver cómo organizo yo la empresa desde la contratación. Antes acudíamos sin saber qué es lo que va a pasar en esa inseguridad al contrato temporal. Y ahora te va a hacer que reflexiones y que veas el tipo de contratos antes de llevar a cabo. Sí, sobre todo en una época en la que es difícil por el tema de todas las restricciones que tenemos con la pandemia, porque esto cambia y de repente estamos bien y de repente volvemos a estar mal. Entonces, bueno, cuando esto supongo que se normalice, de verdad, pues será más fácil hacer esa visión de lo que vamos a tener a lo largo del año. Nos piden que pongamos un ejemplo de contratación temporal para lo pusisteis antes. Sí, mirad, el primer supuesto de contratación temporal, que era que cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible en la producción, poníamos el ejemplo de que durante la pandemia pues había empresas que se habían tenido que dedicar a fabricar guantes, porque usábamos los guantes y de repente salió la noticia de que los guantes pues no eran necesarios y se dejó de fabricar esos guantes. Pues eso es un incremento ocasional e imprevisible de tu producción. El segundo supuesto, que es el que hemos estado hablando, del tema de las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal en el empleo, es el tema de las vacaciones. Yo tengo que sustituir al personal que se me va de vacaciones. Entonces, tengo que contratar a alguien para esos 15 días o para ese mes. Y el último, el de las situaciones ocasionales previsibles y que tenga una duración reducida y limitada, que es esta bolsa de los 90 días que hemos venido comentando todo el tiempo, pues este es el tema de las rebajas, del Black Friday, de todas estas cuestiones que nos suponen un incremento ocasional, pero que sabemos que vamos a tener. Bien, seguimos. Sí vamos a dejar diapositivas. Nos lo habéis preguntado varios y a la finalización dejaremos diapositivas. Nos preguntan por un contrato, si tienen que hacer un contrato de sustitución porque el autónomo va a tener una operación. ¿Puedo contratarlo 15 días antes? El autónomo. Pero el autónomo... Pero no entiendo la pregunta. El autónomo no lo tengo contratado. Si no puedo te refieres al trabajador, a cualquier trabajador, no habla de relación laboral común, sí puedes contratar los 15 días antes y a lo mejor si no lo necesitas 15 días antes, 7 días antes. No creo que se refiere a que el autónomo va a tener una operación y quiere contratar a alguien para sustituir al autónomo. No, pero tener en cuenta que lo que me ha cambiado es que haya que identificar a la persona que se va a sustituir para que esté justificada la cosa. Es decir, yo en el contrato voy a tener que decir a qué persona sustituyo, en qué puesto y por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Vale? Bien, si tengo un contrato en práctica celebrado el 25 de noviembre, puede estar hasta los 2 años, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Y también lo del 60% del salario, te lo hemos explicado. La cotización adicional de los 26 euros es por trabajador lo mismo, es por contrato y por trabajador. Y da igual el número de días, es decir, por menos de 30 voy a pagar la adicional, tanto sea un contrato de un día
como si hago un contrato de 29, exactamente. Sí. Fijaos, esto viene muy a colación con lo que tú has explicado antes y es algo que tenemos que meterlo todo un poquito ahora mismo en esa dinámica, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Uno de los sectores que viene teniendo una contratación temporal muy dinámica es el sector de la distribución. El sector de la distribución, los grandes almacenes, los supermercados, pues con todo el lío que hemos tenido durante toda esta pandemia y sobre todo en los últimos meses, era muy habitual, pues primero, que por las bajas de COVID, por los movimientos que ha habido del Black Friday, por no sé cuánto, miles de cosas, con independencia de todo lo que teníamos ya organizado, ha habido gente que se ha dado de baja, los centros han estado abiertos y te van llamando para contratar gente para un día, para otro día, uno en una tienda tal, otro en otra tienda tal, otro en tal sitio, y al final te juntas con 80 contratos diferentes, pero además 80 contratos que no se pueden prever, 80 contratos que no se pueden prever. Nos va a obligar esta situación a que intentamos prever lo máximo posible, incluso hasta lo imprevisible, y en las circunstancias que se nos vayan dando las nuevas situaciones, intentar jugar con los contratos que tenemos en activo. Es decir, si tenemos, imaginaos ese trabajador que yo lo mando a una tienda, estoy en una gran superficie y lo mando a una tienda de barrio, ¿no? Y finaliza su contrato hoy, pero al día siguiente tengo otra necesidad en el mismo grupo, en otro barrio determinado, pues en vez de contratar a otro trabajador, ese mismo le amplío el contrato, y entonces en vez de hacer 500 contratos estoy haciendo 200 contratos y la penalización será inferior. Entonces tendremos que ir jugando con ese tipo de situaciones que son perfectamente legales y que nos sirvan para reducir el pago que tenemos que hacer de esto. Lo que no vamos a hacer es, lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo que tú decías antes, Patricia, que es recurrir de la contratación temporal de forma inmediata. Porque eso es lo que quiere que lo hace y bueno, pues lo vamos a desincentivar penalizando, como costar 26 euros adicionales, que 26 es ahora, ¿eh? Que eso no es una cosa que hemos dicho, que 26 son ahora, pero que se puede incrementar. Ahora es el resultado exactamente con las bases de cotización que existen. Bueno, los 26 euros son una estimación, sí, pero no sabemos todavía cuando lo apliquen, cuando se aplique salga el algoritmo en condiciones, no lo sabemos, porque va a depender de la fase y también del número de contratos. Y si tú tienes un contrato de 15 días y partes en un mes y partes en otro, ¿en dónde te aplican? ¿En qué? ¿Cómo pagas esa penalización? Teóricamente a la finalización del contrato. A la finalización del contrato, que es cuando se ejecuta el pago posterior. ¿Qué tipo de contrato tengo que hacer para una obra que durará 3 o 4 meses en el sector de la construcción con fecha de hoy? Buena pregunta. Una obra que durará 3 o 4 meses en el sector de la construcción con fecha de hoy. Bueno, si le encajan circunstancias de la producción ahora mismo para 4 meses, pues podría ser una buena solución. Sí. Yo creo que podría ser la mejor solución posible, porque como nos metamos en el obra y servicios, tenemos que justificarlo después muy bien. En los sectores de las renovables, esto nos lo pregunta Galvis, en los sectores de las renovables con contratos de corta duración, no se va a poder utilizar el contrato de obra y servicio. No, el contrato de obra y servicio desaparece. Ya desaparece. Esto es otra cosa que nos tenemos que meter muy bien en la cabeza. A partir del 30 de marzo, exactamente, a partir del 30 de marzo nos olvidamos del contrato. Tampoco sería de aplicación el convenio de la construcción porque tiene su propio convenio, el de metal. ¿Qué contrato sería el más adecuado? Eso ya, tampoco sería aplicación del convenio de la habría que estudiar el supuesto concreto, el ámbito de la empresa. Necesitaríamos un análisis más detallado. Estas preguntas que nos estamos haciendo todos, tenéis que tener en cuenta que es porque tenemos nuestra cabeza con los esquemas de lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Y tenemos muy metido en nuestra cabeza que la mayor parte de los problemas nos los solucionaba el obra y servicio. Ya el obra y servicio no existe. Entonces tendremos que aprender a conjugar los nuevos modelos de contratación y de verdad que vamos a tener que profundizar en el fijo discontinuo.
El fijo discontinuo va a ser un elemento que probablemente nos va a salvar a muchas empresas de más de un apuro, ahora mismo tal y como está la legislación. Pero esto va a implicar un cambio de mentalidad y efectivamente que la jurisprudencia y nuestra experiencia pues vayamos conjugando distintos tipos de contratos con las realidades de cada empresa, ¿no? ¿Vais a dejar el vídeo colgado o compartido? Pues yo no lo sé. El vídeo... Sí, probablemente vamos a intentar colgarlo en la página de la propia Confederación de Empresarios. Si no fuera posible, a los que os habéis inscrito se os mandará un enlace para que podáis descargar tanto la presentación como el propio vídeo. Si no será fecha de fin, ¿cómo puedo ponerlo en el contrato 400? Porque lo está planteando como las obras, como si fuera un contrato por obra. Es que esta es la misma pregunta. Rocío, estamos con la misma mentalidad, hay que cambiarla. Ahora ha cambiado todo, no podemos, si no lo sabemos... Déjate una estimación. Eso es. ¿Dónde podemos descargarlo? En el enlace. Habrá un enlace que efectivamente, si no, se os mandará a todos y ahí podréis ver el vídeo y demás. Minuto de la presentación, gracias a vosotros. Muy bien, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por asistir. Patricia, muchísimas gracias, ha sido muy interesante, y María del Mar, ha sido muy interesante, muchas gracias por todo. Así que os deseo a todos muchísima suerte y con esto podemos, así que mucho ánimo porque saldremos de esta con total seguridad, ¿eh? Y espero que las modificaciones que se hagan sean para mejor. Y mucho ánimo a la gente del campo, que veréis cómo también probablemente vais a conseguir que se hagan algunas modificaciones más ajustadas a vuestro sector. Buenos días y hasta pronto, nos vemos. Hasta luego.